Hola, bienvenidos nuevamente a una clase más de neuroanatomía. El día de hoy vamos a revisar el tema de cerebelo. El cerebelo es uno de los órganos que forma parte del encéfalo. Se encuentra en la porción del piso posterior en la base del cráneo, justamente descansando sobre el hueso occipital. Es un órgano importante que tiene diferentes funciones. Sus principales funciones tienen que ver con el control de los movimientos, pero también se han descrito otras funciones cognitivas y funciones sobre el estado de ánimo, y vamos a revisar justamente su anatomía y su función. En esta primera imagen tenemos un corte en la línea media del encéfalo y nos permite ver aquí al cerebro y al tallo cerebral. Justamente dorsal al tallo cerebral se encuentra esta estructura que justamente corresponde al cerebelo. Entre el cerebelo y el cerebro se encuentra una estructura formada por dura madre que se conoce como tentorio. El tentorio es esta porción de dura madre que se mete entre el cerebelo y el cerebro y los divide. Tenemos también entre el tallo cerebral y el cerebelo un espacio de líquido cefalorraquídeo que se conoce como justamente el cuarto ventrículo. Y finalmente en el número 4 nos está señalando esta estructura que es el agujero magno, en donde sale la médula oblongada y se continúa hacia abajo como médula espinal. Esta es una vista medial en donde podemos observar justamente el cerebelo. En la siguiente imagen tenemos dos vistas del cerebelo. Tenemos una imagen en una vista dorsal y otra vista anterior. Aquí en esta vista anterior estaría aquí, antes del dibujo, estaría el tallo cerebral, pero justamente se cortó esta estructura que está con la letra E y se retiró el tallo cerebral, se hizo a un lado. Tenemos con el número 1 señalado aquí con la letra I el lóbulo anterior, que se encuentra en color rojo, el lóbulo anterior. Tenemos también el lóbulo posterior, que es la mayor parte, la mayor volumen del cerebelo, lo ocupa justamente el lóbulo posterior, que está aquí en color verde. En la vista anterior observamos en color azul este lóbulo que se conoce como lóbulo flóculo nodular, que conjunta estas dos estructuras laterales que son los flóculos y una estructura central que es el nódulo. Juntos se conocen como lóbulo flóculo nodular. El cerebelo, así como el cerebro, está compuesto por dos hemisferios, en este caso dos hemisferios cerebelosos, y tenemos el hemisferio cerebeloso derecho aquí con la letra B, y tenemos el hemisferio cerebeloso izquierdo marcado con la letra G. En esta vista, en la vista dorsal del cerebelo, hacia arriba sería anterior y hacia abajo sería posterior. Por lo tanto, esta es la derecha y esta es la izquierda. Y en la vista anterior del cerebelo, la parte de abajo de la imagen es inferior y la parte superior de la imagen es superior. Por lo tanto, este sería el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo porque lo estamos viendo de frente. La siguiente estructura es el vermis cerebeloso, que aquí está marcado con la letra F. Esta estructura que se encuentra en la línea media y que une a los dos hemisferios cerebelosos es el vermis cerebeloso. Vermis significa gusano porque justamente la forma de esta estructura recuerda a un gusano, por eso se le nombró vermis. Con la letra E se están marcando aquí los pedúnculos cerebelosos, recordando que los pedúnculos cerebelosos son las estructuras que comunican al cerebelo con el tallo cerebral. Decíamos en esta imagen, en esta vista anterior, aquí estaría justamente el tallo cerebral y se cortó a los pedúnculos cerebelosos para poder retirar al tallo cerebral y poder observar en su totalidad al cerebelo. La siguiente estructura, marcada con el número 8, corresponde a la letra C, que son estas dos estructuras que se conocen como amígdalas cerebelosas o tonsilas cerebelosas. Aquí justamente estaría la parte más baja del tallo cerebral, que corresponde a la médula oblongada
de tal manera que el cerebelo, las tonsilas cerebelosas, abrazan, rodean a la médula oblongada. Y por último, señalado aquí con la letra A, tenemos al surco anterior. Este surco anterior nos divide al lóbulo anterior del lóbulo posterior del cerebelo. En la siguiente imagen tenemos un corte sagital, justamente en la línea media, que pasa por el vermis cerebeloso. Entonces aquí lo que estamos observando justamente es el vermis del cerebelo y alcanzamos a observar el tallo cerebral. Tenemos al mesencéfalo, al puente y a la médula oblongada. El cerebelo, embriológicamente, recordemos, proviene del metencéfalo en la vesícula secundaria del metencéfalo y a su vez el metencéfalo proviene de la vesícula primaria rombencéfalo. Y aquí lo que estamos observando es un corte con una tinción de Mulligan para poder remarcar en azul la sustancia gris. La corteza cerebelosa, en la corteza cerebelosa, aquí lo que estamos viendo es un corte a nivel del vermis cerebeloso. Y esta imagen es importante porque aquí vamos nosotros a poder ver las diferentes partes del vermis. Vamos a comenzar de la parte ventral anterior. De la parte ventral anterior nos vamos a ir hacia posterior, después hacia dorsal y hacia dorsal anterior. Así es como vamos a comenzar para ver las diferentes estructuras o las diferentes porciones del vermis cerebeloso. Y comenzamos con la parte más anterior, que corresponde al nódulo, que decíamos que se une a los flóculos para formar el lóbulo flóculo nodular. Aquí estamos observando la parte más anterior y ventral del vermis, que corresponde al nódulo. La siguiente parte del vermis, que estaría en esta región, corresponde a la úvula. Hacia atrás se continúa el vermis con la siguiente porción, que es la pirámide. Hacia atrás de la pirámide se continúa con el túber. Hacia ya en la parte dorsal del vermis cerebeloso encontramos al folium. Igual, siguiendo esta dirección hacia anterior y dorsal, encontraríamos al declive. Posteriormente viene la parte más alta del cerebelo, que corresponde al culmen. Hacia adelante el lobulillo central y la parte más anterior y dorsal del vermis cerebeloso, que corresponde a la língula. Estas son las porciones, las partes del vermis cerebeloso. Recordando la imagen previa, aquí estaríamos, el nódulo correspondería justamente a esta porción del vermis, que es la porción más anterior y ventral. Después vendría la parte de la úvula, la parte de la pirámide, el túber estaría más o menos en esta parte más lejana. Después vendría el folium, declive, la parte más alta que correspondería al culmen, el lobulillo central, y hacia anterior y dorsal correspondería esta parte, que sería la língula. Esta parte correspondería a esta en la imagen anterior. La siguiente imagen tenemos un corte transversal. Estamos haciendo un corte transversal del cerebelo a la altura justamente del puente. Aquí está pasando justamente a la altura del puente, que es la primera estructura que nos identifica en la lista, el puente con la letra C. Hacia atrás, el puente se comunica con el cerebelo a través de esta estructura, que es el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio comunica al puente con el cerebelo. Recordemos, el pedúnculo cerebeloso superior comunica al cerebelo con el mesencéfalo, y la parte del pedúnculo cerebeloso inferior comunica a la médula oblongada con el cerebelo. La siguiente estructura que nos pide identificar es justamente el vermis cerebeloso, que se encuentra aquí en esta zona. Después viene el núcleo interpuesto o interpósito. Este núcleo interpuesto o interpósito corresponde a la letra F y en realidad es el conjunto de dos núcleos que se encuentran en el cerebelo, que ahorita los vamos a conocer. Tenemos aquí también al núcleo dentado, que está identificado con la letra A, el núcleo dentado,
Recibe su nombre justamente por esta forma de dientes de sierra que tiene, y recuerda mucho esta forma al complejo olivar inferior o al núcleo olivar inferior que se encuentra en la médula oblongada y que justamente forma la oliva. Tiene una forma muy similar. El siguiente núcleo es el núcleo fastigio o fastigiado. Este núcleo fastigio o fastigiado se encuentra aquí con la letra B. Después tenemos al núcleo globoso y al núcleo emboliforme, que se encuentran marcados aquí con las letras D y E respectivamente, el globoso y el emboliforme. Ambos núcleos, globoso y emboliforme, en conjunto se le conocen como núcleo interpuesto o interpósito, pero en realidad son dos núcleos, que sería el globoso y el emboliforme. Aquí el emboliforme estaría marcado con la letra E. Y finalmente, en la letra G se marca a las folias cerebelosas. Se les conoce como folias porque tienen forma de hoja, y esta corresponde a la corteza cerebelosa. Cuando se invagina, cuando se mete la corteza cerebelosa, forma estas folias cerebelosas. Aquí es importante recalcar esta disposición en donde el núcleo del cerebelo, que se encuentra medial, en la zona medial, corresponde al núcleo fastigio. Hacia lateral se encuentra globoso y emboliforme, y más lateral el núcleo dentado. Justamente esto corresponde con el desarrollo evolutivo. El más antiguo de todos corresponde al núcleo fastigio, después el núcleo interpuesto o interpósito, que está compuesto por el globoso y el emboliforme, y finalmente el último núcleo en desarrollarse filogenéticamente hablando, es decir, en la evolución de la especie, es el núcleo dentado. Es el más reciente de todos estos núcleos. Y en la siguiente imagen nos muestran en la parte izquierda justamente las regiones filogenéticas que tienen que ver con este desarrollo evolutivo de la especie, y en el lado derecho las regiones funcionales que tienen que ver con las conexiones y las funciones que tienen las diferentes partes del cerebelo. En la región izquierda, en la imagen izquierda, en amarillo observamos el neocerebelo, que es la parte más reciente evolutivamente hablando del cerebelo y que corresponde a la mayor parte del cerebelo, el neocerebelo. Y en cuanto a su función, el neocerebelo se corresponde prácticamente con el pontocerebelo. El pontocerebelo tiene esta parte de la función con la conexión con los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos son núcleos, como su nombre lo dice, que se encuentran en el puente, y son núcleos de relevo. La mayor parte de la información proveniente de la corteza cerebral, la información eferente que viene de la corteza cerebral, hace relevo con los núcleos pontinos, y esa información que viene de la corteza cerebral se comunica también hacia el cerebelo. La siguiente parte, la parte más antigua en relación al neocerebelo, es el paleocerebelo. El paleocerebelo, que se corresponde funcionalmente con el espinocerebelo, y el espinocerebelo, que está aquí marcado en azul, tiene que ver con funciones, con conexiones con la médula espinal, sobre todo para funciones de propiocepción a través del tracto espinocerebeloso, de propiocepción inconsciente, para saber dónde se encuentra localizado en el espacio nuestro cuerpo, y esa información llega hacia el cerebelo. Finalmente, la porción más antigua, filogenéticamente hablando, del cerebelo corresponde al arquicerebelo, y en el arquicerebelo sobre todo es la región de los flóculos y del nódulo, es decir, el lóbulo flóculo nodular, y funcionalmente se corresponde con el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo tiene conexión con los núcleos vestibulares, con el ganglio vestibular, para recibir información de la propiocepción de la cabeza y del movimiento de la cabeza, y esto tiene que ver mucho con funciones del equilibrio que tiene el cerebelo. El neocerebelo, su núcleo que corresponde es el núcleo dentado. Al paleocerebelo le corresponde el núcleo interpuesto o interpósito, que está formado por el globoso y el emboliforme, y finalmente al arquicerebelo le corresponde el núcleo
fastigio o fastigiado. En la siguiente imagen, aquí viene una representación de una folia. Este sería un acercamiento, una vista microscópica de la folia, es decir, la corteza cerebelosa, y nos está mostrando diferentes funciones del cerebelo. No quiere decir que solamente en esta parte haya estas capas, sino que esto está revuelto en toda la corteza cerebelosa, pero aquí nos lo muestran separado para conocerlo. En la parte azul se nos muestran las capas celulares, las 3 capas celulares que componen a la corteza cerebelosa, y las 3 capas que componen a la corteza cerebelosa de superficial a profundo son la capa molecular, que es la más superficial de todas, la capa de células de Purkinje, que está en medio, y la capa más profunda de todas es la capa granulosa. La capa granulosa tiene que ver con las células granulosas, como su nombre lo indica. La parte rosa, o entre rojo y rosa, que se encuentra aquí, nos muestra el sistema aferente, es decir, la información que recibe el cerebelo, y esta información la recibe a través de 2 tipos de fibras, unas que son las fibras musgosas, estas fibras musgosas, y las fibras trepadoras. Las fibras musgosas y las fibras trepadoras provienen de aquellas estructuras, de aquellos núcleos o de aquellas estructuras corticales de donde recibe aferencias el cerebelo. Más adelante vamos a ver de dónde recibe esta información el cerebelo, pero justamente de estas estructuras de donde recibe la información el cerebelo vienen estas fibras que se conocen como fibras musgosas y fibras trepadoras. Estas fibras musgosas y trepadoras van a traer la información hacia el cerebelo. Después, en la parte verde, nos están mostrando aquí a las interneuronas, es decir, a células, a neuronas que hacen una interconexión entre las neuronas y las células del propio cerebelo. Tenemos aquí sobre todo las células en canasta y las células de Golgi, junto con las células estrelladas. Las células estrelladas, células de Golgi y células en canasta son células que ayudan a el control de las funciones, es decir, de la excitación de las neuronas de la corteza cerebelosa. Finalmente, en amarillo se muestra el sistema eferente. Aquí sobre todo son las células de Purkinje. Estas células de Purkinje mandan la información eferente, es decir, sale la información hacia los núcleos profundos del cerebelo, es decir, el núcleo globoso, emboliforme, fastigiado y dentado, que ya habíamos conocido. La información de la corteza cerebral viene de las células de Purkinje hacia esos núcleos profundos del cerebelo, y ya de los núcleos profundos del cerebelo sale la información hacia otras estructuras fuera del cerebelo. En la siguiente imagen nos muestran justamente esta interconexión que hay entre las diferentes estructuras de la corteza cerebelosa. Tenemos, decíamos, las células, las neuronas, de donde recibe aferencias el cerebelo, por ejemplo, de los núcleos vestibulares, de la corteza cerebral, etc. Esa información viene hacia el cerebelo, ingresa al cerebelo a través de las fibras trepadoras y a través de las fibras musgosas. Las fibras musgosas, a su vez, hacen conexión con las células granulares o granulosas, y las células granulosas mandan fibras que se conocen como fibras paralelas para interconectarse con diferentes zonas, diferentes áreas del cerebelo, y estas fibras, tanto las fibras trepadoras como las fibras musgosas, van a llegar hacia las células de Purkinje. Estas células de Purkinje van a ser excitadas por las fibras trepadoras y por las fibras musgosas a través de las células granulosas para ser estimuladas las fibras de Purkinje. A su vez, las fibras de Purkinje van a inhibir a los núcleos profundos del cerebelo. Ahorita vamos a hablar un poco más de esta conexión. En la siguiente imagen nos habla cómo funcionan las interneuronas. Aquí nos ponen el ejemplo de las células de Golgi.
Tenemos las fibras musgosas. Las fibras musgosas reciben o traen la información aferente hacia el cerebelo y hacen conexión con las células granulosas. Esta conexión lo que hace normalmente es que las fibras musgosas excitan, estimulan a las células granulosas, y esta excitación se ve inhibida por las células de Golgi. De tal manera que las células de Golgi ayudan a controlar el nivel de excitación que tienen las células granulosas gracias a las fibras musgosas. En la siguiente imagen es un poco más sobre esta interconexión. Básicamente lo que tenemos es cómo viene la información, en este caso por ejemplo de las fibras musgosas, estimulan a las células granulosas o granulares, y estas células granulosas mandan fibras hacia las diferentes regiones de la corteza cerebelosa, de tal manera que estas fibras van a estimular a las células de Purkinje. Las células de Purkinje a su vez van a mandar información eferente hacia los núcleos profundos del cerebelo. Más claro, en esta imagen podemos observar la información que proviene de las estructuras externas del cerebelo. Es información excitatoria, es decir, excita, estimula a las diferentes regiones del cerebelo a través de las fibras trepadoras y a través de las fibras musgosas. Estas fibras musgosas y trepadoras van a estimular a los núcleos profundos. Al mismo tiempo que estas fibras estimulan a los núcleos profundos del cerebelo, también van a estimular a las células de Purkinje. Las fibras trepadoras estimulan directamente a las fibras de Purkinje, mientras que las fibras musgosas primero hacen un relevo en las células granulosas y después van a estimular a las fibras de Purkinje. En este caso, las células de Golgi van a inhibir a las células granulosas para controlar esta estimulación proveniente de las células o de las fibras musgosas. En este caso, las células de Purkinje, al excitarse, al ser estimuladas las fibras de Purkinje, su respuesta es una inhibición y va a inhibir justamente a los núcleos profundos del cerebelo. De esta manera se produce un autocontrol del cerebelo, en donde por un lado las fibras musgosas y las fibras trepadoras estimulan a los núcleos profundos del cerebelo, y estos a su vez se inhiben a través de las células de Purkinje, que a su vez fueron estimuladas tanto por las fibras trepadoras como por las fibras musgosas. Así se mantiene un control sobre la excitación final que recibe el núcleo o los núcleos profundos del cerebelo, dando como resultado justamente este complejo de despolarización que tienen las fibras de Purkinje. Aquí se está haciendo un registro de la despolarización de las fibras de Purkinje, y se ve tres tipos de patrones que tienen. En este caso está las espigas simples. Estas espigas simples son por la estimulación, por la excitación de las fibras de Purkinje. Después se produce un complejo espicular. Este complejo espicular es una despolarización sostenida de las fibras de Purkinje con espigas, con ciertas espigas que se producen. Esto sobre todo por la despolarización, por la excitación proveniente de las fibras trepadoras. Finalmente, lo que va a producirse aquí es una depresión por cansancio, es decir, por agotamiento de las fibras de las células de Purkinje, y se produce al final un reposo o una depresión de largo plazo. Se produce esta depresión de largo plazo. Los complejos simples, las espigas simples, estas espigas simples son sobre todo por el resultado de la estimulación de las fibras paralelas que vienen de las células granulosas.
Entonces, las células granulosas dan como resultado espigas simples y las fibras trepadoras dan como resultado complejos espiculares. Y al final, tanto la despolarización producida en las espigas simples como en los complejos espiculares dan como resultado un agotamiento que se ve como una depresión a largo plazo. En la siguiente imagen nos muestra cómo justamente se lleva a cabo este control por parte del cerebelo cuando hay un estímulo de la corteza cerebral que va a activar la vía córtico-espinal, en este caso para el movimiento de la mano derecha. Aquí se le está pidiendo al paciente que mueva los dedos de la mano derecha y se hace un registro a través de resonancia magnética funcional y se ve la activación de la corteza cerebral del lado izquierdo, y por otro lado se hace una activación de la corteza cerebelosa del lado derecho, de tal manera que esto nos muestra cómo el control motor a nivel cerebral es contralateral, es decir, del lado opuesto, mientras que el control por parte del cerebelo es ipsilateral, es del mismo lado. En este caso, para el control de la mano derecha, se activa el hemisferio derecho del cerebelo. En la imagen de la derecha se muestra la representación somatotrópica o corticotrópica del cuerpo humano, así como en el giro precentral, en el área motora primaria, se encuentra el homúnculo motor de Penfield, en donde se representa el cuerpo en la corteza cerebral. Lo mismo pasa en el cerebelo. En el cerebelo se tiene una representación cortical del cuerpo, en donde diferentes áreas o hay áreas específicas del cerebelo, de la corteza cerebelosa, que estimulan las zonas específicas del cuerpo. Normalmente esta es la imagen clásica que se muestra en la imagen A. Es la imagen clásica de esta representación cortical, en donde se muestra que el tronco está controlado sobre todo por la parte del vermis, la parte vermiana, es decir, del vermis, y las partes laterales, las partes paravermianas, es decir, al lado del vermis, controlan sobre todo las extremidades. Y como decíamos, es ipsilateral. El hemisferio derecho controla extremidades derechas, el hemisferio izquierdo controla extremidades izquierdas. Sin embargo, se ha visto actualmente con estudios más recientes que esta representación es un poco más compleja que esta representación clásica que se conocía. Se sabe que hay una representación somatotrópica, es decir, por ejemplo, en de miembros superiores, miembros inferiores, en el lóbulo anterior. Hay otra representación en el lóbulo posterior y hay una representación en todo el neocerebelo. Y aquí justamente se observa cómo hay diferentes funciones, las diferentes funciones que se conocen del cerebelo, cómo se ven activadas en diferentes regiones del cerebelo. Realmente no es tan simple esta representación cortical clásica, es un poco más compleja que esa representación que conocíamos previamente. En la siguiente imagen, sobre todo, nos muestra las aferencias del cerebelo, es decir, de dónde recibe información el cerebelo. Las recibe de estas diferentes regiones. A través del tracto vestíbulo cerebeloso recibe información de los núcleos y del ganglio vestibular. Recibe información de la médula espinal, sobre todo información propioceptiva, a través de los tractos espinocerebelosos ventral y dorsal. Recibe información también del núcleo cuneatus, del núcleo cuneiforme, que recordemos, el núcleo cuneiforme recibe información propioceptiva justamente, y también de ahí recibe información el cerebelo. Recibe información también de los núcleos reticulares, de la formación reticular que se encuentra en el tallo cerebral. Recibe información del nervio trigémino, información sensitiva y propioceptiva de la cabeza. Recibe información olivar del tracto olivo-cerebeloso. El núcleo olivar, sobre todo, recibe información sensitiva. Mucha de la información sensitiva que asciende hacia corteza cerebral hace relevo o hay información sensitiva que pasa hacia el núcleo olivar inferior y de ahí hacia el cerebelo.
Y finalmente, información de los núcleos pontinos a través del tracto pontocerebeloso, recordando que los núcleos pontinos reciben sobre todo información descendente, es decir, información que baja de la corteza cerebral. Esa información hace relevo en los núcleos pontinos y de ahí esa información se recibe en el puente. Nuevamente, aquí nos muestran esas divisiones funcionales del cerebelo, el vestíbulo cerebelo, que sobre todo es el lóbulo flóculo nodular, junto con el núcleo fastigio un poco, pero sobre todo el fastigio y el interpósito tienen que ver con el espinocerebelo, es decir, tienen que ver con la conexión con la médula espinal para recibir información propioceptiva. Y finalmente el neocerebelo, que es el pontocerebelo, es decir, recibe la información de los núcleos pontinos, participa el núcleo dentado. En la siguiente imagen se muestran las principales eferencias, es decir, hacia dónde va esa información que sale del cerebelo. Aquí, sobre todo, decíamos que la información que llega al cerebelo llega a la corteza cerebral, la información aferente llega a la corteza cerebral sobre todo, y de ahí la información se va hacia los núcleos cerebelosos, y de los núcleos cerebelosos sale la información eferente del cerebelo. Y esta información eferente de los núcleos cerebelosos va sobre todo de forma contralateral hacia el núcleo rojo, y del núcleo rojo a su vez hacia los núcleos olivares inferiores. También información cerebelosa contralateral va a llegar al tálamo, específicamente al núcleo ventral lateral del tálamo, y de aquí, del núcleo ventral lateral del tálamo, esta información asciende hacia la corteza motora. Esto sobre todo porque, por ejemplo, cuando yo hago un movimiento, si yo muevo mi codo, la corteza cerebral le está avisando a mis músculos para que hagan extensión del codo. Para que yo pueda hacer extensión del codo, el músculo agonista, es decir, el músculo principal que realiza ese movimiento de extensión del codo, es el músculo tríceps. Hay otros músculos que ayudan a esa función, que son músculos sinergistas. En este caso hay un músculo aquí que se conoce como músculo ancóneo. Y hay otros músculos que son antagonistas, es decir, que se oponen al movimiento, en este caso el bíceps braquial. Cuando yo hago este movimiento, significa que la corteza cerebral le mandó la información al tríceps para que se mueva. Pero a su vez, esa información llega al cerebelo para que el cerebelo controle los movimientos tanto de los músculos sinergistas como de los músculos antagonistas para que se permita el movimiento. A esto se le llama sinergia. La sinergia tiene que ver con el control del movimiento para poder regular la amplitud, para poder regular la dirección y para poder regular la fuerza del movimiento. Esas condiciones, ese control del movimiento, amplitud, fuerza de dirección, es decir, la sinergia, está muy relacionada con las funciones del cerebelo. De esta manera, cuando el cerebelo activa otros músculos o inhibe otros músculos para permitir el movimiento que está ordenando la corteza cerebral recibe esa información a través del tálamo. Por otro lado, también hay eferencias, hay información que sale del cerebelo hacia los núcleos vestibular y los núcleos reticulares. Los núcleos vestibulares y los núcleos reticulares, como recordamos, dan origen a las vías retículo espinal y vestíbulo espinal, que su principal función de estas dos vías, retículo espinal y vestíbulo espinal, es mantener la postura. También son vías motoras que reciben la información, el ordenamiento a través del cerebelo para poder mantener nuestra postura. Así, en estas imágenes, por ejemplo, el equilibrio y el movimiento muscular se controla a través del cerebelo con estas vías. Recibe información, las vías aferentes son las azules, recibe la corteza cerebelosa, sobre todo del lóbulo flóculo nodular, recibe información de los núcleos y de los ganglios vestibulares para recibir información propioceptiva de la cabeza. Y también recibe información de los núcleos olivares inferiores. Y esto sobre todo para recibir información
sensitiva. Después, la información que sale del cerebelo, es decir, la información eferente del cerebelo, va a llegar sobre todo a estos núcleos vestibulares para la vía vestíbulo espinal y a través también del movimiento o el control de los nervios craneales que sirven para el movimiento ocular. Los nervios 3, 4 y 6 que sirven para el movimiento ocular. De tal manera que este control de los movimientos lo hace el cerebelo a través de la vía vestíbulo espinal. La postura y la sinergia, es decir, mantener esta postura y la sinergia que comentábamos de regular el movimiento, lo hace también primero recibiendo información el cerebelo, sobre todo de regiones como el núcleo olivar inferior. Del núcleo olivar inferior recibe esta información sensitiva, recibe información también de los núcleos reticulares, de la formación reticular, tanto pontina como paramediana, y esta información también la recibe del núcleo rojo. Procesa toda esta información el cerebelo y después manda sus eferencias hacia los núcleos vestibulares, hacia los núcleos reticulares y hacia el núcleo rojo y hacia el tálamo. Hacia el núcleo rojo porque de ahí se controla la vía rubro espinal, se controla la vía retículo espinal y se controla la vía vestíbulo espinal. Y la información también llega al tálamo para que justamente esa información de lo que está haciendo el cerebelo llegue también a la corteza cerebral. Por último, en esta coordinación del movimiento que mencionábamos, que tiene que ver sobre todo también con esta sinergia, la información proveniente del área motora primaria de la corteza cerebral llega hacia los núcleos pontinos y de los núcleos pontinos esta información llega a la corteza cerebelosa y a los núcleos cerebelosos. Y de los núcleos cerebelosos esta información regresa hacia el núcleo rojo y hacia el tálamo. Hacia el núcleo rojo sobre todo para el control a través de la vía rubroespinal y hacia el tálamo para que nuevamente esta información le llegue a la corteza cerebral para que sepa la corteza cerebral los cambios en la regulación del movimiento que está haciendo el cerebelo. Las dos principales funciones motoras las podemos ver a través de estos dos fenómenos, que es la estabilización postural y la fijación postural. La estabilización postural tiene que ver sobre todo cuando hay un movimiento en una parte del cuerpo y otra parte lejana del cuerpo tiene que hacer una adaptación para mantener la postura. En este caso es la estabilización postural. Por ejemplo, aquí piden o hacen que esta persona esté empuje una fuerza, haga una fuerza de empuje a nivel de los bíceps. Aquí se está activando los bíceps mediante el estímulo de la corteza cerebral. Después, a nivel lejano, en este caso en los miembros inferiores, el cuerpo se tiene que adaptar para mantener la postura y en este caso se hace una estimulación en los músculos gastrocnemios para mantener una postura a través de la flexión de los miembros inferiores. En este caso, esto es la estabilización postural, es decir, se hace un movimiento y una parte lejana del cuerpo tiene que adaptarse para mantener la postura. Por otro lado, la fijación postural tiene que ver sobre todo con esto que comentábamos de los músculos sinergistas y antagonistas. En este caso, el movimiento que se quiere efectuar es la extensión de la muñeca y entonces se estimulan directamente a través de la corteza cerebral los músculos extensores de la muñeca. En este caso son los agonistas, pero se tiene que también hacer una inhibición de los músculos antagonistas, es decir, los que producen la flexión, para controlar el movimiento. Si no hubiera este control, el movimiento sería excesivo, sería descoordinado. Normalmente el cerebelo controla los músculos antagonistas para que el movimiento se
haga de forma coordinada, con una fuerza, con una amplitud, con una dirección específica. Y eso tiene que ver con esta función de la fijación postural. De esta manera tenemos las funciones principales del cerebelo, que tienen que ver con la coordinación de los movimientos y el mantenimiento de la postura y el equilibrio. Hay otras funciones importantes que se han descrito del cerebelo, que tienen que ver con funciones cognitivas y funciones del estado de ánimo. Estas funciones cognitivas y estas funciones del estado de ánimo que tiene el cerebelo se han descrito en pacientes que tienen alguna lesión, sobre todo isquémica, es decir, infartos en el cerebelo, tienen alteraciones motoras, que es la principal función que conocemos y que se ha descrito del cerebelo, pero también llegan a tener alteraciones en el estado de ánimo y alteraciones cognitivas, es decir, en el aprendizaje. Y estos pacientes que tienen alteraciones cognitivas y del estado de ánimo por un infarto en el cerebelo, nos han dado la posibilidad de conocer que algunas de las funciones que aún no se conocen específicamente cómo actúan, pero algunas de las funciones del cerebelo tienen que ver con justamente la cognición y el estado de ánimo. Vamos a revisar a través de un caso que les vamos a enviar, que les vamos a compartir, y de un artículo que les vamos a compartir. Vamos a conocer, ustedes van a leer este artículo, van a analizar este caso clínico, para que puedan de ahí discernir el papel que tiene el cerebelo en otras funciones, además de las funciones motoras. Y esto lo vamos a discutir justamente en clase, para que podamos poner en práctica el conocimiento que estamos adquiriendo y el que vamos a analizar a través del artículo y del caso clínico. Si tienen alguna duda, revisen 2 o 3 veces si es necesario este video, para que puedan tener mejor conocimiento y puedan especificar bien esas dudas, puedan definir esas dudas, y en clase resolvemos las dudas que hayan surgido, que hayan quedado con esta clase, y analizaremos el caso clínico y el artículo de revisión.